Bien, por aquí ya pendiente de a ver si recibimos la clase. Vaya, muy bien, me parece. Vamos a continuar viendo con lo que son las funciones especiales. Vamos a ver la función de Mobius y la inversión de Mobius. Le voy a presentar en este momento lo que vamos a estar realizando este día. Solo que si no le logro responder es porque no he leído mucho en buenas partes. Ahí está bien, no se preocupe. Vamos a ver, como le digo, las funciones especiales. Ya la semana anterior veíamos las funciones aritméticas, las multiplicativas, la función tau, la función de Euler y la función parte entera. Ahora vamos a estudiar la función de Mobius y la inversión de Mobius. Vamos a ver unos teoremas, unos ejemplos. Vamos a estar viendo esto en la parte de la función de Mobius y en la parte de la inversión de Mobius también vamos a ver un teorema y dos ejemplos. Tenemos la función de Mobius. ¿Qué es la función de Mobius? Según el material que se encuentra en plataforma, nos dice que la función de Mobius la vamos a denotar con la letra mu griega y esta va a estar definida para todos los enteros positivos n que da como resultado valores -1, 0 y 1, dependiendo en la factorización de n en sus factores primos, lo vamos a definir como mu de n va a ser igual a 1 si n es igual a 1, es decir, si n vale 1, esta función de Mobius va a ser 1. Si mu de n va a ser igual a -1, esto sí tenemos en la descomposición canónica del número n tenemos primos distintos y va a ser 0 si n es divisible por algún cuadrado mayor que 1. Por ejemplo, si n es divisible por 2 al cuadrado, si n es divisible por 9, si n es divisible por 25, entonces va a ser va a ser 0. Es decir, cuando en la descomposición canónica estos P sub i tienen alguna multiplicidad. En esos casos vamos a tener esos valores. Entonces, la función de Mobius solo puede ser 1, -1 y 0. Luego, una vez dicho eso, vamos a pasar a ver este teorema. Nos dice que la función multiplicativa, que la función de Mobius es una función multiplicativa. Ya veíamos cómo se va a estar definiendo la función de Mobius. Entonces vamos a decir, para probar eso, que vamos a tomar, así como lo hicimos el día de ayer con la función tau, así vamos a hacer en esta vez con la función de Mobius. Vamos a tomar a x y a y, x y y, que van a ser enteros positivos, sin incluir el 0, porque si usted multiplica 0 por otro valor, eso le va a dar 0. Entonces, vamos a excluir el 0. Con la propiedad que x y y sean primos relativos o coprimos, como decíamos ayer. Entonces, esto se debe de cumplir. Entonces, si en la descomposición canónica uno de estos números, ya sea x o ya sea y, tiene el cuadrado como factor, entonces x por y tendrá un cuadrado como factor. Es decir, si nosotros tenemos que x es igual, por decir algo, a P1 al cuadrado y de ahí tenemos
P2 hasta llegar a P sub Q a P sub T. Entonces, si nosotros encontramos la función de Mobius de X, por la definición, al tener el cuadrado de un número primo, esto va a ser 0. Y si esto sucede, al tener nosotros la función de Mobius del número y, entonces nos estaría quedando 0 por esta función y eso nos va a estar dando 0. Y de esa forma se tendría que la función va a ser multiplicativa. Es decir, si nosotros tenemos y, que es el producto de Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub S, y esto va a ser la función de Mobius. La vamos a dejar solo así, no sabemos si eso vale 1 o va a valer menos 1, aunque así por como está definida, nosotros podríamos decir que eso va a estar valiendo menos 1 por la definición, ya que si no aparecen números que al cuadrado, entonces esto nos dice que va a ser menos 1 a la K. Ahora, para probar que la función es multiplicativa, ¿qué vamos a hacer? Nos tomamos la función de Mobius XY. Tenemos que verificar que esto va a ser igual a la función de Mobius de X por la función de Mobius de Y. Eso es lo que debemos de verificar para que sea multiplicativa. Entonces, si sucede esto, vamos a partir de la parte izquierda. XY. Tendríamos, al hacer el producto de esos números, vamos a tener, digamos, P1 al cuadrado por P2 hasta llegar a P sub T por Q sub 1, Q sub 2 hasta llegar a Q sub S. Y sé que nos dice que si nosotros tenemos un número que es cuadrado, es decir, está el cuadrado de un número primo, entonces eso nos va a estar dando 0. Esta es la definición. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que mu por X, mu de X, por mu de Y, va a ser igual. Ya dijimos que esto va a ser 0 por menos 1 a la K. ¿Cuánto le va a dar eso? Cero por menos 1 a la K, ¿cuánto es? 0. 0.
es 0, ¿verdad? Entonces, con esto estamos comprobando que la función de Mobius es multiplicativa porque obtenemos 0 en la parte izquierda y 0 en la parte derecha. Ahora, esto sí sucede el caso en que se tenga el cuadrado de uno de los números primos. En ese caso vamos a tener eso. En el caso de que n valga 1, pues no hay mucho que hacer porque tendríamos 1 por 1 va a ser 1 y en este caso 1 por 1 va a ser 1, entonces también se va a estar cumpliendo la igualdad. El que había que analizar era y el caso en que en el caso que ninguno de los números, es decir, que tenemos x igual a p sub 1, que no ninguno de ellos va a tener el cuadrado de uno de los primos. Hasta p sub t. Y vamos a tener y de la misma forma como lo tomamos anteriormente. 1, Q2, hasta Q sub S. En este caso, nos dice la función de Mobius que mu de x va a ser menos 1 cuando no tenemos, es la segunda condición que nos daba la definición, nos dice que menos 1 a la k. Y lo mismo va a estar sucediendo con mu de y. Bueno, en este caso, para no perder el orden, le vamos a poner S para que hay ese productos ahí. Y acá estamos con T productos. Y acá sería mu de y. Va a ser igual a menos 1 a la S. Y como hemos dicho que vamos a estar suponiendo que el máximo común divisor de ellos es 1, entonces con eso estamos asegurando nosotros que P sub i siempre va a ser distinto de los números primos que va a estar obteniendo C en Y. Entonces esto siempre va a ser distinto. Para I que está variando desde 1 hasta T y J que va a estar variando desde 1 hasta S. Entonces, ¿qué vamos a tener en la función de Mobius? X por Y. Esto va a ser igual. Vamos a tener menos 1, según la definición de Mobius, menos 1 por T más S. Sí se ve por qué. Acá es como que tengamos lo mismo, pero acá teníamos menos 1 a la T y esto sería menos 1 a la S. Entonces por eso lo escribimos así por ley de los exponentes. No sé si se ve por qué escribo esto. ¿O no? Bien. Okay. Entonces, una vez tenemos eso, veamos cómo nos va a quedar mu de X por mu de Y.
Esto sería mu de x es menos 1 a la t. Y mu de y es menos 1 a la s. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Menos 1 a la ¿cuánto? A la T más S. A la t más s, ¿verdad? Y de nuevo volvimos a llegar a lo mismo. Entonces, con eso estamos diciendo que la función es multiplicativa. Ahora el caso en que... Licenciada, buenos días, acabo de llegar. Hola, buenos días, Wilfredo. Y ahí ese signo, yo acabo de ingresar, no sé, de menos 1 a la T y menos 1 a la S, no afecta. Vaya, es porque la definición de la función de Mobius nos dice que si n vale 1, la función de Mobius se representa por mu de n. Si n vale 1, entonces la función va a valer 1. Si n es un producto de números primos en los que no tienen multiplicidad, eso va a ser menos 1 a la k, porque tenemos k números primos. Entonces tendríamos menos 1 a la k. Si n es divisible por algún cuadrado mayor a 1, por ejemplo, si n fuera 50, por decir algo. Si n fuera 50, nosotros tenemos 5 al cuadrado por 2. Entonces, como n es divisible por un número cuadrado mayor que 1, 5 al cuadrado, entonces vamos a decir que la función de Mobius en ese caso va a ser 0. Entonces, ahorita estábamos viendo este caso en el que no se cumple que sea múltiplo de un número al cuadrado, un primo al cuadrado. Esto es que n, por ejemplo, sea 21. Si n es igual a 21, esto es 3 por 7. Entonces, ¿cómo nos va a dar la función de Mobius? Sería la función de Mobius de 21 va a ser igual a menos 1 al número de números primos que tenemos. Tenemos 2, entonces sería menos 1 al cuadrado. Esto nos va a dar 1 positivo. Si tuviéramos 3 factores primos ahí, sería menos 1. No sé si le expliqué con eso la parte en la que tenía dudas, Wilfredo, de por qué se está tomando así. Sí, más o menos, porque donde me dice si fueran 3 fuera menos 1, donde fuera, eso no lo entendí. Vaya, digamos que nosotros tenemos que n es igual a 42. Esto sería 2 por 3 por 7. Entonces, la función de Mobius de 42, ¿quién va a ser? Va a ser menos 1. ¿Cuántos números primos tenemos? 1, 2, 3. Menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Entonces, por eso es que lo estamos poniendo de esa forma. Ok. Gracias. Bueno, entonces por eso tenemos eso. Ahora, el caso en que x sea igual a 1.
Así como analizamos para el caso que tuviéramos un primo al cuadrado, entonces vamos a analizar este caso. X igual a 1. Si tenemos eso, ¿qué vamos a estar teniendo nosotros? Mu de X, por la definición, sabemos que esto va a ser 1. Y mu de Y, como no lo conocemos, pues solo lo vamos a dejar ahí nomás. No lo vamos a estar poniendo por algo. No sabemos qué valor va a tener. Ahora, cuando hacemos nosotros mu de X por Y, esto va a ser igual a mu de Y. Y cuando nosotros hacemos mu de X por mu de Y, como hemos dicho que X es igual a 1, mu de X vale 1, y esto de nuevo nos va a quedar nada más mu de Y. Entonces, de esta forma, estamos diciendo también que en los tres casos de la definición de la función de Mobius se cumple que va a ser multiplicativa. No sé si se comprende esa parte, chicos. De mi parte, sí. Sí. Wilfredo y Karina. ¿Me puede explicar esa última parte donde es multiplicativa, porfa? Una función va a ser multiplicativa una función cualquiera, en este caso la función de Mobius, es multiplicativa si nosotros tenemos esto y el producto de dos números lo podemos escribir como el producto de la función multiplicativa del primero por el de la segunda. Es decir, la función de Mobius de X por Y va a ser igual a la función de Mobius de X por la función de Mobius de Y. Eso es que la función Mobius es multiplicativa. Así como veíamos ayer el de la función tau, y decíamos que era multiplicativa, porque nosotros la podíamos escribir como tau de XY igual a tau de X. Por tau de Y. Por tau de Y. Ajá, eso me estaba... Esta también es multiplicativa. También en la tutoría anterior veíamos que la función sigma era multiplicativa porque se podía escribir como sigma de XY igual a sigma de X por sigma de Y. Entonces, estas son las funciones multiplicativas, que las podemos escribir como el producto de ellas dos por separado. Y en este caso, como hemos dicho que por definición si X es igual a 1, entonces la función de Mobius va a ser 1, la función de Mobius de Y no nos importa cómo va a ser. ¿Por qué? Porque al multiplicar X por Y vamos a estar obteniendo que eso es nada más Y, porque 1 por Y nos queda Y. Y en este otro caso, la función de Mobius de X vale 1 por la función de Mobius de Y, que no sabemos cuánto es, vamos a tener 1 por la función de Mobius de Y en ambos casos tenemos el mismo resultado. Por eso decimos que es multiplicativa. Y así hemos analizado el caso en el que tenga el cuadrado de un número, el caso en el que no tenga el cuadrado de un número, que sería este, y el caso en que uno de ellos valga 1. En los tres casos, la función de Mobius es multiplicativa. Gracias. Bueno, a la orden.
Ahora tenemos este teorema. Nos dice, sea f una función multiplicativa y sea n, aquí no es así, aquí es n igual al producto o a la descomposición canónica de los números primos. Entonces, tenemos que la sumatoria de todos los divisores de n, esto significa divisores de n de la función de Mobius por una función multiplicativa f cualquiera. Esta función puede ser la función tau, puede ser la función sigma, puede ser la función de Euler, entonces, o cualquier función, eso va a ser igual a 1 menos la función evaluado en el primer número primo, factor de 1 menos la función evaluado en el segundo número primo y así sucesivamente. Es decir, esto es el productorio de 1 menos f evaluado en P sub i. Esto es lo que nos está dando con i, que va a ser igual a 1 hasta t. Entonces eso es lo que nos está dando en ese caso. Y vamos a tratar de demostrar eso. Me voy a pasar a la parte de la pizarra. Para trabajar, permítanme. Vamos a tratar de hacer eso. Entonces, nos dice que la sumatoria de los divisores que dividen a n, no les estoy presentando la pizarra o C. Yo sí la veo. Ah, ok, muchas gracias. La función de Mobius de los divisores de n por una función multiplicativa, cualquiera que no conocemos, va a ser igual a 1 menos f evaluado en p sub 1 donde vamos a tener que n es igual a p sub 1 a la R1, p sub 2 a la R2, y así hasta que lleguemos a P sub T, a RT. Entonces, eso es lo que nos están dando a nosotros como hipótesis, que n es de esa forma y que la función f es multiplicativa. F es multiplicativa. Entonces, una vez tenemos eso, vamos a probar que se está cumpliendo esta parte. Sabemos, por lo que probamos anteriormente, que mu y f son multiplicativas. Esto lo sabemos en el caso de mu por el teorema que acabamos de mostrar.
Entonces, si mu y f son multiplicativas, ¿qué va a suceder? Que mu por la función f también debe de ser también va a ser multiplicativa. Una vez tenemos eso, que ambos son multiplicativas, vamos a tener, bueno, esta de la función multiplicativa está, se sabe, lo voy a escribir acá porque no está en el material, pero no recuerdo en qué página está, lo voy a escribir acá. Esta función divide a n de f de d va a ser igual a uno más f evaluado en el p sub 1 más f evaluado en p sub 1 al cuadrado más evaluado en sub E1 a la R1 y hasta que lleguemos a tener al último número primo de esta forma. Entonces, este sería nuestro P sub T. Sería este. Entonces, la función esta que tenemos acá va a ser multiplicativa si se puede escribir de esta forma. Por eso decimos o podemos asegurar que las dos funciones van a estar siendo multiplicativas. Entonces, una vez tenemos eso seguro que las dos son multiplicativas, vamos a tener que la función, la sumatoria de los divisores de n, de la función Mobius evaluada en los divisores de n por la función f, que es multiplicativa, va a ser igual a ¿quién? Sería en este caso 1 más la función Mobius evaluada en el primer número primo de la descomposición canónica de n por f evaluado en p sub 1. Más, vamos a ir siguiendo esta idea de la función f, pero multiplicándola por la función de Mobius. Entonces acá nos quedaría la función de Mobius por p sub 1 al cuadrado f p sub 1 más así hasta que lleguemos a la última, a la mayor potencia de p sub 1, que sería p sub 1 a la R1 por f evaluado en p sub 1 a la R1. De esta forma vamos a construir
para todos los números primos que están en la descomposición canónica. Haciéndolo esto hasta para P sub 2, para P sub 3, hasta que lleguemos a P sub T, tendríamos lo siguiente. Nos quedaría de esa forma. Ahora, sabemos por definición de Mobius que si tenemos algún número primo que esté al cuadrado, ¿eso cómo va a ser por la definición de Mobius? ¿Qué nos dice la definición de Mobius? Para ese caso. De lo primero que vimos, ¿verdad? Sí, A que si va al cuadrado es igual a 0. es igual a 0, ¿verdad? Eso es igual a 0. Entonces, una vez tenemos eso, esto va a ser igual también para cuando nosotros tengamos la función de P sub i al cubo. Esto va a ser igual para todas las potencias mayores que 2. Entonces, acá nos quedaría P sub i a la RI. Y ya estaría así de esa forma. Entonces, ya teniéndolo de esa forma, vamos a nuestra sumatoria que tenemos ahí y qué es lo que nos va a estar quedando. ¿Qué es lo único que nos va a estar quedando? Si se fijan, esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Y así van a haber otros que se nos van a estar yendo. Este va a ser 0. Y este va a ser 0. Entonces, ¿qué nos va a estar quedando? Nos quedaría 1 más mu por P sub 1. F por P sub 1. Por, nos quedaría el siguiente, 1 más mu P sub 2 por F evaluado en P sub 2. Recuerden que cuando colocamos ahí los puntos suspensivos, estamos indicando que están todos los que aparecen, los números primos que aparecen en la descomposición canónica. Y esto así hasta que lleguemos al último, sería 1 más mu
por P sub T, F de entonces una vez se tenga eso, ya podemos nosotros de nuevo revisar la definición de Mobius y qué nos estaba diciendo. Para cuando no hay números repetidos. Cuando en la descomposición canónica solo aparece P sub 1 por P sub 2 por P sub T. Va a ser igual a menos 1. Va a ser igual a menos 1, ¿verdad? Entonces acá, como si solo está un número primo, eso va a ser menos 1. Si solo está un número primo, va a ser menos 1. Entonces acá, de ahí tendríamos que 1 menos, porque acá nos quedaría más por menos, nos queda menos f de P sub 1 por 1 menos f de P sub 2 por 1 menos f de P sub T. Y de esta forma hemos demostrado lo que nosotros queríamos. No sé si se comprendió, chicos. Solo lo último con eso de Muley, no vi muy bien cómo lo quitó. Se eliminó. Esta parte de acá. Ajá. Vaya. En la definición nos dice que mu de n va a ser igual a menos 1 cuando tenemos este caso. Pero, ojo, si digamos el caso que les decía, que n fuera 42, esto es 2 por 3 por 7. Entonces sería mu de 2 por, como solo estamos considerando el primer número primo, eso va a ser, menos 1 a la 1. Y esto es menos 1. Para el siguiente número primo también vamos a tener menos 1 a la 1, porque solo estamos considerando a ese número primo. De la descomposición solo vamos a ir considerando al primero, al segundo, al tercero y así sucesivamente. Entonces, mu de cada uno de ellos va a ser menos 1. No sé si le expliqué lo que esta parte, Eduardo. Sí, gracias, Lick. Bueno, entonces de esa forma ya hemos demostrado nosotros ese teorema. Ahora que ya vimos eso, vamos a este primer problema y nos dice, sea f de n la función definida como 1 sobre n para n que están en los enteros. Esta es la función multiplicativa, hay que probarlo. Y nos dice definiendo f de n igual a la sumatoria de la función de Mobius por la función multiplicativa f, nos pide que calculemos f de 12. Entonces, vamos a calcular primero, yo voy a hacer esta parte la voy a hacer yo, y a ustedes, como ya vimos varias veces, cómo se hace la parte de la función multiplicativa, van a hacer o van a verificar que f de n definida de esta forma es multiplicativa. Ahora,
Vamos a encontrar la descomposición canónica de 12. ¿Cuál es esa descomposición canónica de 12? Dos al cuadrado por 3. 2 al cuadrado por 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo la función f de 12? ¿Qué va a ser? Nos va a estar dando los divisores de n. En este caso ya sabemos que son 2, que n vale 12, de mu por d, por la función multiplicativa f. Esto sería 1 menos f de 2. ¿Por qué nos queda eso? Por el teorema que vimos anteriormente. Entonces, multiplicado por, porque aquí tendríamos que hacer, sí, f de 2 por mu de 2. Sin ese teorema tendríamos que haber hecho eso. Luego f de 2 por f de 2 al cuadrado por mu de 2 al cuadrado, pero cuando vamos subiendo potencias eso se va a ir haciendo 0. Entonces por esa razón solo nos queda esa partecita. F de menos 2. Pero como tenemos dos factores primos, el otro sería 1 menos f de 3. Entonces, una vez tenemos eso, debemos de calcular la función. Nos quedaría 1 menos f evaluado en 2, ¿cuánto nos va a dar? Menos 1. No, f evaluado en 2. Tenemos esto, nos dice que esto va a ser 1 sobre ¿quién? N. Sobre n. ¿Cuánto vale n? Vale 2. Vale 2, en este caso vale 2. En el caso de 3, ¿cómo nos quedaría? F de 3. 1 sobre 3. 1 sobre 3. Entonces aquí nos queda 1/2 por 1 menos 1/3. ¿Cómo les queda este producto? Factorizamos. Vaya, si lo hacen de una sola vez, 1 menos 1/2. Medio. 1/2. Y 2/3. 2/3. ¿Cómo les queda este producto entonces? 1/6.
Un tercio. Entonces la función f de 12 vale un tercio. No sé si se comprende esa parte. Sí, ya. Bueno. Entonces este sería nuestro primer ejemplo. Vamos a ver este otro teorema. Y este nos dice, si m es un entero positivo, entonces, la sumatoria de la función de Mobius por la parte entera de m entre n, eso va a ser 1. Licenciada, ¿Hola? la molesto si me pone la pantalla anterior, solo para tomarle una foto. Ahorita. Ahí está. Ya. Gracias. Oh, muy bien. Entonces, en este les decía que si m es un entero positivo, entonces la sumatoria de la función de Mobius evaluado en n, por la parte entera de m entre n, eso nos debe de dar 1. Eso es lo que nos está diciendo, en este caso, el teorema. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Les voy a presentar la pizarra porque me siento más cómodo escribiendo allá que acá, porque acá siento que me cuesta más. Entonces nos dice, que m mayor que 1, además m pertenece a los enteros positivos, entonces la sumatoria de n igual a 1 hasta m de la función de Mobius de n por la parte entera de m entre n, esto nos debe de dar 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a enunciar un corolario en el que nos dice, este es el teorema que vamos a demostrar nosotros. Voy a colocar en esta esquina el corolario. Y este nos dice que si m es mayor que 1, entonces la función de Mobius evaluada en D va a ser igual a 0, con D que va a dividir a M. Entonces vamos a hacer uso de este corolario para este teorema que vamos a estar utilizando nosotros. Entonces, si
Si nosotros tenemos que la sumatoria de mu por D1, donde D1 divide a 1, ¿cuánto sería esto? Por la función de Mobius que vamos a tener. 0. No, en este caso no tenemos 0, porque estamos diciendo que n vale 1. ¿Cuál es el único divisor de 1? 1. 1. Entonces, veíamos allá que si n vale 1, el divisor de 1 debe de ser estrictamente 1. Entonces, cuando sucede eso, la función de Mobius vale 1. Por la definición de función de Mobius, teníamos, lo voy a escribir acá, que la función de Mobius de 1, esto va a ser igual a 1 cuando n es igual a 1. Le voy a poner n acá. Cuando n es igual a 1, la función de Mobius va a valer 1. Entonces, por este corolario, vamos a tener nosotros que para m mayor que 1, esto es para cuando n valía 1, pero cuando ese m sea mayor que 1, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la función de Mobius de T2 va a ser igual a la sumatoria de la función de Mobius de D3 y así sucesivamente hasta llegar a la función de Mobius el último divisor que sería D sub m. Acá sería que D sub 2 divide a m, aquí D sub 3 divide a m, y aquí D sub m va a dividir a m. Entonces tenemos eso, y por este corolario nos dice que para cuando m es mayor que 1, entonces eso siempre va a ser 0. Entonces, lo único que nos está quedando es esta parte. Cuando m es igual a 1, entonces nosotros podemos asegurar que mu de 1 va a ser igual a 1. Una vez tenemos eso, vamos a decir que la sumatoria de todos los mu cuando se divide a 1 por mu, la función mu evaluado en d sub 1, más voy a colocar todo esto, en vez del igual le voy a poner más. ¿Cuánto nos va a dar toda esa sumatoria?
¿Cuánto nos daría esa sumatoria? ¿Ahí cuántos está asumiendo que vale M, licenciada? Vaya, todavía no sabemos cuánto vale n. Solo sabemos que en la descomposición canónica esos van a ser los divisores. Pero por esto de acá, ¿qué podemos asegurar? Que vale 0. ¿Ah? Que sería igual a 0. ¿A 0 o a qué? Este vale 0, este vale 0 y este vale 0, pero ¿este cuánto vale? El primerito de ahí. Tenemos Uno. que esto vale 1. Sí, va por esa igualdad, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos que eso vale 1 y todo lo demás va a valer 0. Entonces esa sumatoria debe de valer exactamente 1. Tener ese cuidado, ¿verdad? ¿Cómo? Hay que tener bien ese cuidado, le digo, de observar bien. Es de tener ese cuidadito ahí. Ahora, vamos a considerar todos los enteros que van desde 1, 2, hasta llegar a m. Y de ellos se tiene que 1 es divisor de todos ellos. De este modo, que en la suma anterior, mu de 1 va a aparecer m veces. Es decir, la parte entera de m entre 1 veces. Eso es lo que vamos a estar teniendo. Que estamos considerando todos los números desde 1 hasta m, donde el divisor que tienen en común es al 1, y de esta forma mu de 1 va a estar apareciendo m veces, y eso lo podemos escribir como m entre 1 veces, que sería lo mismo, porque la parte entera de m entre 1, eso es m. Entonces, por eso mu de 1 es igual a tener la parte entera de 1. Ahora, 2 va a ser divisor. 2 va a ser divisor. ¿De quién? De m entre 2. La parte entera de m entre 2 de ellos. Así, el número de veces que va a estar apareciendo mu de 2 en la suma. Y así hasta que lleguemos al último, que sería que mu de d el último divisor aparecerá m sobre d veces. Entonces, de esta suma que nosotros teníamos, la voy a reescribir, vamos a tener que
la sumatoria desde n igual a 1 hasta m de esta sumatoria. Voy a copiar la sumatoria de los t que dividen a m, en este caso a n, de los mu sub t, va a ser igual a 1. Esto sería esta sumatoria nos va a ir dando lo siguiente. Mu, la función de Mobius, de 1 por la parte entera de m entre 1. Es decir, las veces que está apareciendo cada uno de ellos. Más mu de 2 por la parte entera de m entre 2. Más, hasta que lleguemos al último, que sería mu de d por la parte entera de m sobre d. Una vez tenemos eso, acá es m, perdón. Esta m, porque están todos los números que han sido divididos entre m. Esto sería igual a 1. Esto va a ser la sumatoria de los n igual a 1 hasta m de los mu de los divisores de los números n que van a ir, recuerden que n va a ir variando desde 1 hasta m, de m sobre n, y esto va a ser igual a 1. Entonces, de esta forma, ya hemos probado lo que a nosotros nos estaban pidiendo. ¿Qué es lo que se hace? Una vez tenemos esta parte de acá, vamos a ir viendo que n se puede escribir, o n toma los números desde 1 hasta m, donde 1 va a ser divisor de todos los números que están ahí, porque si m vale 10, entonces 1 es divisor desde 1, del 2, del 3, hasta que lleguemos al 10. ¿Cuántas veces va a estar apareciendo ese mu de 1? Va a estar apareciendo 10 veces. Ahora, 2 va a ser divisor de ¿quiénes? De los que 5 números de ellos, sería de 2, de 4, de 6, de 8 y de 10. Por eso m entre 2. Luego, si llegamos al 8, por ejemplo, ¿cuántas veces va a estar apareciendo? Va a aparecer solamente una vez, porque m entre 8 nos va a dar la parte entera de eso, nos va a estar dando solamente 1. Entonces, por esa razón es que se va colocando de esa forma. Y de ahí es donde resulta eso que nos pedían demostrar. No sé si se entiende esto, chicos. No sé si se entiende esa parte. No, sí, más o menos. Más o menos. Más o menos.
Vaya, nada, está en que revisen esa partecita para que lo logren comprender mejor. Y si hacemos un ejercicio con números. Vaya, justo eso creo que es lo que va a continuación. Y acá está. Nos pide calcular esta sumatoria igual a lo que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Me voy a ir a la pizarra para trabajarlo desde allá. Sabemos que eso, por lo que nos está diciendo el teorema, nos tiene que dar 1. Pero lo vamos a hacer paso a paso. Sería la sumatoria de este n igual a 1 hasta 5 de mu por la parte entera de 5 sobre n. Y esto sería mu de 1 por 5 sobre 1 más mu de 2 por 5 entre 2 más mu de 3, todos los números que están desde 1 hasta el 5, por la parte entera de 5 entre 3, más mu de 4 por todos los números que están entre 5 hasta 4, más mu de 5, la parte entera de 5 entre 5. Ahora, ¿qué vamos a tener? Mu de 1 nos va a dar, por definición, esto va a ser 1. La parte entera de 5 lo vamos a hacer aparte para ir anotando eso. Mu de 1, por definición sabemos que esto va a ser 2. Va a ser 1, perdón. Mu de 2, ¿cuántos divisores tiene? O en la descomposición canónica, ¿cómo nos queda? Solamente el 2, ¿verdad? 2. Entonces solo tenemos un número primo, que sería menos 1 a la 1. ¿Esto cuánto nos va a dar? ¿Menos 1 a la 1? No. Ahora, mu de 3. En su descomposición canónica, vamos a tener solo un número primo, y esto va a ser menos 1 a la 1, y de nuevo vamos a tener menos 1. Ahora, mu de 4. Mu de 4, en su descomposición canónica, aparece un número primo con multiplicidad 2. Cuando tenemos eso, ¿cómo decimos que es esa función? ¿Cómo decimos que es esa función cuando se tiene en la descomposición canónica del número el cuadrado de un número primo? Cuatro es igual a 2 al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la función de Mobius? 1 menos 1 o 0. ¿Cuánto es la función de Mobius?
¿Qué nos decía la definición? Ya se les olvidó. Creo que 0 decía, fue cuando no había entrado yo, pero sí era 0. Es 0, ¿verdad? En este caso, cuando en la descomposición canónica tenemos un número primo al cuadrado o al cubo o a lo que sea, eso va a ser 0. Y el último es mu de 5. Sí, para que dije que era mayor que 1, era, ¿verdad? Ya eran 0, ¿verdad? Sí, vaya, en mu, cuando la definición nos dice que es 1 cuando n vale 1, es menos 1 a la k cuando en la factorización solo tenemos números primos sin multiplicidad. Cuando ya tenemos números primos con multiplicidad, eso va a ser 0. Ahora, el 5 lo podemos escribir como 5 nada más porque es un número primo, entonces esto va a ser de nuevo menos 1 a la 1, esto nos va a dar menos 1. Ahora que ya tenemos eso, vamos a venir nosotros y vamos a, bueno, la parte entera. Vamos a ver la parte entera de 5 sobre 1, ¿cuánto es? 5. 5. La parte entera de 5 sobre 2, ¿cuánto es? Punto 5, nos queda 2. La parte entera de 5 entre 3, ¿cuánto es? 1 punto y algo. Entera de 5 entre 4 nos da 1.25, va a ser 1. La parte entera de 5 entre 5, esto va a ser 1. Entonces, ya que hemos obtenido todo eso, entonces sí, podemos venir acá y vamos a hacer mu es 1 por 5 más mu de 2 es menos 1 por 2 más mu de 3 es menos 1 por 1, mu de 4 es 0 por 1 y mu de 5 es menos 1 por la parte entera de 5 entre 5, que es 1. ¿Cuánto les da todo eso? Tendría 1 por 5 es 5, menos 2 por 1 es 2, menos 1 por 1 es 1, 0 por 1 es 0, menos 1 por 1 es 1. ¿Cuánto les da? A 1. Da 1, ¿verdad? Tal y como nos lo decía el teorema. No sé si con eso ya se entiende un poco más esa parte. Sí, es que así con un número como que se entiende más trabajarlo que con letras. Que con letras, ¿verdad? Sí, resulta siempre más cómodo trabajar con números que estar trabajando ahí con letras porque uno queda que ¿y eso de dónde salió? Sí, porque hay que tener cuidadito, ¿verdad? Definitivamente, si uno no va con ese cuidado de qué es lo que nos está representando aquella letra, nos podemos equivocar. Bueno, a partir de esto, nosotros ya podemos formular lo que es la función de Mobius, la fórmula de inversión de Mobius, perdón, la cual
vamos a ver qué es esa fórmula de Mobius. Lick, ¿puedes regresar donde estaba el ejercicio? Lo último que estaba explicando. Ahorita se lo pongo, permítame. Ahí está. Ya, Lick. Bueno. La fórmula de inversión de Mobius me dicen si se puede visualizar. Sí, la veo. Sí. Yo sí. Bien. Entonces nos dice que vamos a tener una función aritmética f, la cual la vamos a definir la función de la suma de f minúscula, de manera que f mayúscula va a ser igual a la sumatoria de la función aritmética, donde d es todos los divisores de n. Y con ello tenemos este teorema. Nos dice que sea f una función aritmética que está definida para todo n. Se define la función de Mobius, se define la función aritmética como la función de la sumatoria de la función de Mobius de los divisores de n, tal multiplicado por la función f, donde n entre d, para todo n que pertenece a los enteros positivos. Entonces f de n va a ser igual a esta parte de acá. Para todo n que está en los positivos, además de esta función, va a ser la única función con esta propiedad. Esto es lo que nos está diciendo ese teorema. Porque casi ya va a ser hora, no vamos a hacer esa demostración, pero vamos a pasar a ver estos dos problemas. Nos dice. Licenciada, solo una cosa. Ahí en esa, atrás, en la lámina de atrás, ahí donde dice la sumatoria, donde f de n es igual a la sumatoria, aquí abajo ahí, donde había puesto el cursor r de n. Esto es ¿sí? d divide a n. Por eso. D divide a n. Me parecía algo raro ahí. Sí, si uno medio entiende y ve eso, se desnuca más. Es d divide a n. Bueno, entonces tenemos esos dos ejercicios. Nos dice, sea f igual a n para todo entero positivo, encontrar la función f que se anunciaba en el teorema anterior. Entonces vamos a tratar de hacer eso y luego vamos a comprobar la igualdad que obtengamos en esta función para n igual a 6. Entonces les voy a compartir de nuevo la pizarra y vamos a hacer esa partecita. Voy a pasar esto para acá y esto también porque corresponde a este problema. Entonces nos está pidiendo o nos está diciendo sea f de n
igual a n, con n que pertenece a los enteros positivos. Y nos pide encontrar la función f. Entonces, según el teorema anterior, nos decía que f de n es igual a ¿quién? A la sumatoria de los divisores de n, tales que esos divisores son evaluados en la función de Mobius por f mayúscula evaluada en la función n entre d. Eso es lo que nos está diciendo. Pero, ¿quién es para nosotros f de n? Según lo que nos está diciendo, la función f de n es igual a n, es decir, es como la identidad. Entonces nosotros vamos a tener que esa sumatoria de los divisores de n va a ser igual a mu por los divisores de d entre, como por lo que les digo, este f de n igual a n es como que tuviésemos la función identidad, y si eso es así, significa que acá nosotros tenemos n sobre d. No sé si ven eso, así como cuando tenemos f de x igual a x, entonces al sustituir, por ejemplo, por 5, f de 5 nos va a dar 5 en la función identidad. Así acá nosotros tenemos n entre d, entonces eso es lo que nos va a estar quedando. No sé si se comprende esa parte. Sí, lo que va a cambiar es lo que está dentro del paréntesis de la función. Exactamente. Yo no le entendí aquí, licenciada, que estaba haciendo ruidito aquí. Perdón. Igual no entendí. Vaya, tenemos que encontrar la función f, pero la función f nosotros sabemos por el teorema anterior que es esta partecita de acá. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, hay que evaluar esto en la función f de n, pero la función f de n es como que tuviésemos nosotros la función identidad, y teniendo eso, significa que f de n entre d va a resultar ser únicamente n entre d. Una vez tenemos eso, ya tendríamos la función de esta manera. Entonces, pero a nosotros la función f nos dice que es también el teorema, la función f mayúscula, nos dice que es la sumatoria ¿de quién? De los divisores de n de la función f de d. Entonces, f mayúscula va a ser en realidad todo esto que tenemos ahí. Sería la sumatoria de los divisores de n por todo esto que tenemos. Y de esta forma ya encontramos nosotros la función f de n que estaba propuesta en el teorema. Entonces, una vez tenemos eso, ya a nosotros nos dan un valor, nos dan el valor de 6, y con ese valor vamos a estar trabajando. ¿Qué significa? Que tenemos que encontrar f de 6. En este caso, f de 6, ¿quién va a ser? Si nos quedamos solamente con esta parte de acá.
¿Quiénes son los divisores de 6? Seis, 3 y 2. Va. Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Esos serían los divisores de 6. Entonces, con esos son los con los que vamos a estar trabajando nosotros. Tendríamos la sumatoria. Podemos escribir esto y esto en términos de sumatoria. Sería la sumatoria de el divisor 1 entre 1. Divisor de 1, y entonces sería la función de Mobius evaluado en D por Yo y 1 sobre D más la sumatoria 2 de la función de Mobius de D 3 sobre D. No. 2 sobre D que no. 2 sobre D. La sumatoria. Voy a reescribir esta parte para no estar copiando tanto, escribiendo tanto. 3 sobre D. Así que divide a 2. D divide a 3 y aquí es 3 sobre D. D dividió 6. D divide a 6. 6 sobre D. 6 sobre 2. Ahora que ya tenemos eso, ojo que acá va exactamente esto, porque esta sumatoria es esta que tenemos más afuera. Entonces tenemos eso. Una vez tenemos esta partecita, vamos a hacer lo siguiente. Los divisores de 1, ¿quién va a ser? Sería necesariamente mu de 1. En este caso nos quedaría 1 entre 1 más los divisores de 2. ¿Cuántos divisores vamos a tener? 1 y 2. 1, ¿verdad? Entonces sería mu de 1 por 2 sobre 1. Más los divisores de 3. Los divisores de 2 no es 2 y 1, licenciada. Es 2 y 1, sí, es cierto. Sería mu de 2 para el siguiente por 2 sobre 2. Los divisores de 3 sería mu de 1 por 3 entre 1 y el otro que también tenemos que es 3, el otro divisor sería mu de 3. De 3 sobre 3. De 3 sobre 3. Los divisores de 6. Mu de 1, mu de 2, mu de 3. Mu de 1, en este sería 6 sobre 1. Mu de 1. Mu de 2. Mu de 2. 6 sobre 2. Más mu de 3. 6 sobre 3. Y el último que nos quedaría, De mu 6. de 6. 6 sobre 6.
6 sobre 6. Uy, se me fue por otro lado esto. 6 sobre 6. Ahora que ya tenemos todo eso, vamos a comenzar a ir revisando cada una de estas partes. Mu de 1, ¿cuánto vale? 1. 1 por 1 más mu de 1 vale 1 por 2 entre 1 es 2 más mu de 2, ¿cuánto vale? Dos. No. Acuérdense de la definición. ¿Cuántos números primos tiene el 2? 0. Sí, sí. No, no tiene 0. Tiene ¿Cuántos? 2. 1. Tiene 1, ¿verdad? Entonces, mu de 2 en este caso va a ser menos 1. Porque solo tenemos un número en la descomposición canónica. Sería menos 1 por 2 por 1 vale 1. Más, en este otro caso, tenemos igual la descomposición canónica de 3. Perdón, acá estamos en este caso. Este es mu de 1, es 1 por 3. Más, en este caso, estamos en la misma situación del 2, que sería menos 1. Porque solo tenemos un número primo. 3 entre 3 nos da 1. Mu de 1 nos va a dar 1. 6 entre 1 nos da 6. Mu de 2, ya dijimos que va a valer menos 1 por la definición. 6 entre 2 nos da 3. Más mu de 3, también solo tiene un número primo, vale menos 1. 6 entre 3 es 2. Más mu de 6, ¿cuántos números primos tiene? En la descomposición canónica del 6. 3. 3. Entonces, ¿cómo nos queda? Menos 1. Porque menos 1 al cubo es menos 1. Entre 6 por 6 nos da 1. Y ya de esa forma hemos, no, el 6 tiene 4 divisores. El 1, Sí, el 2, entre el mismo también. sí. Entonces esto va a ser positivo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar toda esta suma de restas que está ahí? Nos queda 1 más 2 menos 1 más 3 menos 1 más 6 menos 3 menos 2 más 1. ¿Cuánto nos va a dar todo eso? Licenciada, ahí donde está creo que sería el ¿A dónde? uno por uno, te queda 1 a más 1 por 2 menos 1. Va 1 por 1 da 1. Es este que está acá. 1 por 2 nos da 2. Es este de acá. Menos 1 por 1 es de menos 1. 1 por 3 nos da 3. Menos 1 por 1 nos da menos 1. 1 por 6 nos da 6. Menos 1 por 3 nos da menos 3. Menos 1 por 2 nos da menos 2. Y 1 por 1 nos da 1. Ah, pues sí que me habías perdido ahí en... Sí, está un poquito largo y es de tener cuidado con los signos. Porque acuérdense que dependiendo de cuántos números primos tenga el n, así van a ir ustedes viendo
si es menos 1 o es 1. Y además verificar que no tenga multiplicidad, porque si tiene multiplicidad, eso es 0. ¿Cuánto les da eso? 6. 6. Entonces esa sería la respuesta final. No sé si hay alguna pregunta con eso, chicos. Va, y si les pidieran, acá hicimos f de 6. Y si les pidieran f de 6, pero f minúscula, ¿cómo les quedaría? ¿Cómo les quedaría si les pidieran eso? En algunos libros, para no confundir, porque eso tiende a veces a confundir, a este le ponen R y a este le ponen D, para indicar que son los divisores de D los que se están calculando, y aquí sería R y aquí sería R. Y lo demás, aquí sería R, este sería R, pero el proceso es exactamente lo mismo, solo lo hacen para no confundirse. Esas dos sumatorias, no le entendí por qué se pusieron ahí. Ahorita. Esta de acá. Ajá. Vaya, recuerde que en la definición, en el teorema, perdón, tenía F minúscula y tenía F mayúscula. Voy a poner la presentación. Teníamos esto. F de N era esta parte y F de N mayúscula era esta. Entonces, si usted viene y sustituye F de D, le quedaría los divisores de N por esta de acá que está ahí. La sumatoria de los divisores de N por mu de D por F de N sobre D. Entonces, toda esta partecita de acá es F de D. Por eso es que está la doble sumatoria. Y por eso acá estaba D divide a RN. En realidad era, si lo queríamos ver de otra forma, pero no en todos los libros está, que DR divide a D. R divide a D y entonces acá ya nos quedaba, en vez de D divide a N, para no confundir, iba a quedar R divide a N y acá iba a ser R y acá iba a ser R. En vez de donde está la D, la función F minúscula puede ser R y no D, para que no se confunda. Porque si se fijaron, en el ejemplo,
¿qué hacíamos? Determinamos acá, encontramos los divisores de 6, pero primero acá hicimos D dividía 1, D dividía 2, D dividía 3 y D dividía 6. Entonces, por eso acá podía ser los divisores que dividen a 1, los divisores que dividen a 6, a esos divisores del 6. Entonces, por eso lo hacen de esta forma. Y ya lo demás, acá sí ya fuimos encontrando mu de 6, por ejemplo, en este caso, vamos a tomar todos los divisores de 6. Entonces, por eso tomamos 1, 2, 3 y 6. Entonces, esa es la diferencia y por lo tanto, en algunos casos aparece de esta forma. Esto aparece como R dividida N y acá sería R y no D. Pero ahí como ustedes lo quieran trabajar. Porque en algunos libros lo van a encontrar así, en otros lo van a estar encontrando así como lo tenían. Bueno, no sé si hay alguna otra duda con eso. Y les queda a ustedes de tarea que encuentren F de 6. A ver si llegan a lo mismo o a qué llegan. Antes de finalizar la clase, les quiero dar un aviso con respecto al laboratorio. Ya les mencionaba anoche que va a estar disponible desde las 7 de la noche hasta del día domingo hasta las 7 de la noche del día lunes. Y los temas que se van a evaluar son del tema 4 al 4.1, perdón, al tema 4.5. Revisen la parte esta de la función de Mobius y la inversión de Mobius por cualquier cosa. No, porque más que todo sería la función de Euler, la función tau, la función sigma, funciones aritméticas y multiplicativas, eso, y la función partentera, por supuesto. Y si se fijan, van casi amarradas todas. Entonces, eso es lo que van a estar trabajando en el laboratorio. Van a tener 24 horas o menos, porque si duermen van a tener menos. Y si van a trabajar, pues Y van si a trabajamos menos. Si trabajan, tienen menos, por supuesto. Entonces, que a partir de mañana a las 7 que esté habilitado, tienen que depelarse un rato para que puedan avanzar. Lick, a mí no me parece justo para los que trabajamos lunes. Porque tengo que dormir domingo en la noche y trabajar lunes todo el día. Hubiera sido mejor en el que la hubieran activado desde el día. Sí, yo creí que lo iban a activar así, pero... Tipo 1 y cerrar 9 de la noche el siguiente día o 1 del siguiente día. Voy... Licenciada, ¿Hola? ¿a qué horas lo van a activar? A las 7 de la noche del día domingo. Ala, yo pensé que todo el domingo. Realmente yo así creí que lo iban a activar todo el día domingo. De 7 del domingo a